En el banquete del Día de la Independencia, mi suegro exigió que agarrara un hierro de marcar al rojo vivo para probar mi lealtad. Mi esposo se burló de mis débiles manos de campesina. Entonces atrapé el hierro con la mano desnuda y su risa murió al instante. Mi suegro quería marcarme como a ganado. Mi esposo quería mirar. El salón de banquetes olía a cerdo asado, humo de puro y dinero viejo. 50 invitados se quedaron congelados alrededor de la larga mesa. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Nadie se movió. Nadie ayudó. Agárralo, dijo Richard Voss. Sostenía el hierro de marcar por su mango de madera. La punta brillaba naranja, recién sacada de la fogata de afuera. Demuestra que perteneces a esta familia. Miré el hierro. Después miré a mi esposo. Mark, no lo va a hacer, dijo Mark, riéndose dentro de su copa de vino. Mírale las manos, manitas suaves de campesina. Lo va a soltar antes de que siquiera le toque la piel. La mesa se rió con él. La tía Carol se rió más fuerte, de la forma en que siempre lo hacía cuando estaban despedazando a alguien más. El abuelo Voss golpeó su bastón contra el suelo y cacareó. Sangre débil, murmuró. Te lo dije, Richard. Debiste haberla casado con el jardinero. Extendí la mano. Alguien jadeó. Un teléfono se levantó sobre la mesa, listo para grabar el momento en que me quebrara. Richard presionó el hierro brillante contra mi palma. Lo atrapé. No titubeé. No grité. Cerré los dedos alrededor del metal al rojo blanco de la forma en que atraparías la perilla fría de una puerta. La risa se detuvo. La sonrisa de Richard se agrietó primero, después la de Mark. El hierro siseó contra mi piel, pero no hubo olor a quemado. Ningún grito, solo un pequeño clic metálico, silencioso bajo el repentino silencio. ¿Qué? La voz de Richard tembló. ¿Qué es ese sonido? Me subí la manga. Debajo, donde debería haber habido carne, había un revestimiento negro mate, sin costuras y frío bajo la luz del candelabro. Una prótesis, construida para soportar calor, construida exactamente para este momento. La copa de vino de Mark se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el piso de mármol. Pero antes de contarte qué pasó después, antes de contarte sobre el hierro sobre el mantel, el teléfono todavía grabando, y la frase que terminó con un trato de $40 millones en un susurro, necesito retroceder. 3 años, 4 meses y 11 días, para ser exacta. Porque el accidente que se llevó mi mano no empezó en un banquete. Empezó en una mañana en el piso de una fábrica que olía a aceite de máquina y café barato, a las 6:52 de la mañana. Tenía 26 años cuando tomé el trabajo en Voss Textile Mill en Pawtucket, Rhode Island. Todavía no era familia entonces. Era ingeniera de control de calidad. 3 años después de graduarme de URI, con un título en ingeniería mecánica y una pila de préstamos estudiantiles que me quitaban el sueño más de lo que cualquier máquina jamás lo hizo. La fábrica había estado en la familia Voss durante 4 generaciones. Un edificio de ladrillo achaparrado sobre el río Blackstone, que todavía operaba prensas de tela de 50 años junto a máquinas compradas el trimestre pasado. Richard Voss la manejaba como un reino. Su hijo Mark, de 29 años, manejaba ventas y en su tiempo libre coqueteaba conmigo junto a la máquina expendedora. Me caía bien Mark en ese entonces. Parecía diferente de su padre, más suave, más gracioso, avergonzado del temperamento del viejo. Me traía un café de la buena cafetería de la calle Main en vez del lodo de la sala de descanso, y me hacía preguntas de verdad sobre mi trabajo en vez del típico «Entonces, ¿cuándo se van a casar ustedes dos?», que sus tías ya tenían cargado y listo. Todavía no sabía que los hombres suaves también pueden ser cobardes, y los cobardes son exactamente lo que mantiene alimentados a los monstruos. No sabía que el café era más fácil de dar que una columna vertebral. La fábrica misma tenía un ritmo que llegué a amar antes de llegar a temerlo. Cambio de turno a las 6:45 de la mañana. El olor a tinte y grasa de máquina tan espeso que se podía saborear. El zumbido industrial bajo de 40 telares jacquard y 3 prensas de tela funcionando a la vez. Solía pararme en la pasarela sobre el piso algunas mañanas solo para verla trabajar. Todas esas partes móviles confiando unas en otras para no fallar. Creía en los sistemas en ese entonces. Creía que una máquina bien diseñada, como una empresa bien diseñada, protegía por defecto a la gente que estaba dentro de ella. Voss Textile Mill me enseñó, lentamente y después de golpe, que un sistema solo te protege si alguien con poder decide que vales la pena proteger. 6 semanas después de empezar el trabajo, encontré la primera señal de alerta, el enclavamiento de seguridad en la línea de prensa 4, un resguardo que detenía la máquina en el instante en que una mano cruzaba la bandeja de alimentación, había sido cableado para saltárselo, no roto. Sorteado. Alguien lo había redireccionado deliberadamente para que la prensa pudiera correr más rápido porque Voss había conseguido un pedido urgente de un minorista llamado Bennett & Cole, y velocidad significaba dinero. Lo reporté. Reporte de incidente RI 2023-04247, presentado a mi supervisor, Gus Trammell, un jueves por la tarde a principios de primavera. Todavía recuerdo escribirlo, la mano firme, porque creía, de la forma en que crees que las señales de alto van a detener a los autos, que escribir algo lo hacía real.
real, y las cosas reales se arreglaban. Gus me dijo que él se encargaría. Me dije a mí misma que eso era suficiente. Me dije a mí misma que Boss era una empresa de verdad, una empresa antigua, no del tipo que deja que la gente se lastime por una fecha límite de envío. Ese fue mi primer error, creer que un nombre en un edificio significa algo sobre la gente que está adentro. 5 días después, la mañana del 14 de marzo a las 6:52 de la mañana, la línea de prensa 4 se cerró sobre mi mano derecha. Recuerdo alcanzar a través de la bandeja de alimentación para arreglar una arruga en un rollo de franela gris, el mismo movimiento que había hecho 100 veces antes, el mismo movimiento que el resguardo de enclavamiento estaba construido para hacer seguro. Recuerdo el hueco de medio segundo donde la máquina debería haberse detenido y no lo hizo. Recuerdo el sonido antes que el dolor, un aplauso mecánico plano, como una puerta cerrándose de golpe en algún lugar lejano, y después el piso inclinándose para encontrarme. No recuerdo la mayor parte de las siguientes 4 horas. Recuerdo la voz del paramédico, tranquila y cortante, diciendo, «Quédate conmigo», como si tuviera opción. Recuerdo a Mark apareciendo en el hospital de la isla 11 horas después, pálido, sosteniendo un ramo de flores de supermercado, como si eso fuera a arreglar algo. Recuerdo a Richard Boss llegando la mañana siguiente en un traje que costaba más que mi renta, sentándose junto a mi cama de hospital y diciéndome suavemente, como si me estuviera haciendo un favor, «El enclavamiento falló, Sofía. Las máquinas fallan. No es culpa de nadie, pero te vamos a cuidar». Le creí. «Que Dios me ayude», le creí, porque la alternativa, que hubieran dejado que pasara, que mi propio reporte me hubiera marcado como la persona que lo descubriría, era demasiado grande como para sostenerla mientras estaba drogada con analgésicos y me faltaba una mano. Pasé 9 días en ese hospital. Los fisioterapeutas iban y venían, enseñándome a abotonar una camisa con una mano, a sostener una taza de café sin que el temblor me delatara frente a las visitas. Mark visitaba todos los días. Sostenía mi brazo izquierdo como si pudiera romperse más si lo soltaba. Y cada vez que una enfermera preguntaba qué había pasado, él respondía antes de que yo pudiera. Siempre las mismas 3 palabras. Terrible accidente de máquina. Nunca mi nombre. Nunca la palabra enclavamiento. Lo noté incluso entonces, medio drogada, y llorando un pedazo de mi propio cuerpo. Y lo archivé sin entender todavía por qué importaba. Boss Textile pagó mi prótesis. Boss Textile pagó mis préstamos estudiantiles. Boss Textile, a través de una fundación familiar que existía mayormente en papel, me transfirió una liquidación de $340,000 que su abogado llamó regalo de bodas una vez que Mark me propuso matrimonio 8 meses después, para que nunca tuviera que aparecer en un reclamo de seguro como otra cosa. Le dije que sí a Mark, en parte porque amaba la versión de él que todavía creía que existía. En parte, si soy honesta conmigo misma ahora, porque decirle que no a un boss se sentía como volver a pararme en la línea de prensa 4 con el resguardo sorteado otra vez. Durante el primer año, me dije a mí misma que había caído de pie. Nuevo apellido, casa nueva, una familia que me llamaba una de nosotros en cada fiesta, usualmente justo antes de recordarme que todavía no me lo había ganado del todo. A Richard le gustaba recordarle a la gente lo que les había dado. Hacía que el dar se sintiera como una correa. Recuerdo el momento exacto en que entendí para qué era esa correa. 6 meses después de casarnos, solo mencioné, durante la cena, medio en broma, que quería volver a la ingeniería, tal vez asesorar sobre cumplimiento de seguridad para otras fábricas del estado. Richard bajó el tenedor muy lentamente y dijo, «Sofía, cariño, no necesitas trabajar, necesitas sanar». Mark asintió como si fuera ternura en vez de una puerta cerrándose en silencio. Dejé que se cerrara. Me dije a mí misma que la volvería a abrir después, una vez que las cosas se asentaran. Las cosas nunca se asientan en una casa construida para mantenerte lo suficientemente inestable como para seguir agradecida. En algún punto de esos primeros 11 meses, noté algo más pequeño, más fácil de ignorar. Richard tenía la costumbre de dirigir cada conversación sobre el accidente hacia la gratitud. «Mira qué lejos has llegado», decía en las cenas, dándole palmaditas a mi mano protésica como si fuera un perro rescatado que él personalmente había adoptado. Los invitados murmuraban sobre lo afortunada que era de que la familia Boss hubiera dado un paso al frente. Yo sonreía y decía que estaba agradecida, porque lo estaba, de esa forma confundida, moldeada por el duelo, en que la gente está agradecida por una amabilidad que todavía no entiende que era una transacción. Me tomaría otro año entender que la gratitud era el disfraz favorito de la correa. La primera grieta llegó a los 11 meses. Presenté una solicitud de registros públicos ante el Departamento de Trabajo y Capacitación del Estado por el expediente de inspección original de la línea de prensa 4. No porque sospechara algo todavía, solo porque a los ingenieros les gusta el cierre de papeleo de la forma en que a otras personas les gusta una puerta cerrada con llave. El departamento respondió. El expediente había sido purgado administrativamente 14 meses después del incidente. Mi reporte original, escrito a mano, incidente RI 2023-0447, no estaba en el sistema en absoluto.
tonto. Me dije a mí misma que era descuido burocrático. Los archivos del gobierno se pierden. Me hice creer eso de la misma forma en que crees que la batería muerta de un detector de humo no es nada, hasta que sí lo es. La segunda grieta llegó en Acción de Gracias, a los 16 meses. La asistente de Richard, una mujer de voz suave llamada Priya Anand, estaba limpiando carpetas en la oficina de casa y mencionó de pasada un pago que había procesado años atrás para el asunto de Trammell, justo antes de la liquidación de Bennett. Le pregunté a qué se refería. Se puso pálida. Dijo que se había expresado mal y nunca lo volvió a mencionar. Mis manos, la real y la de placas, se quedaron frías durante una hora después de eso. La tercera grieta vino de una mujer con la que no había hablado en 2 años, Denise Okafor, mi antigua supervisora de piso en la fábrica, 41 años, 17 años en la línea. Me encontró afuera de una farmacia un sábado de marzo. Miró por encima del hombro 2 veces antes de hablar y dijo: Sofía, necesito que sepas algo antes de que pierda el valor. Me contó que a Gus Trammell le habían ordenado, dijo, por el propio Richard, dejar el resguardo de la línea de prensa 4 sorteado durante el pedido de Bennett, incluso después de mi reporte. ¿Sabían que le ibas a atrapar a alguien? Dijo. Simplemente no pensaron que te atraparía a ti. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Le pregunté, mi voz más estable de lo que me sentía. Podrías perder tu trabajo. Porque he visto a 2 de ustedes ser absorbidas en esa familia desde que empecé a trabajar ahí, dijo Denise. Y porque tú fuiste la única que de verdad lo escribió. Pensé que eso todavía tenía que significar algo para ti. Vomité en el estacionamiento de una Walgreens. Después me fui a casa. Preparé la cena para Mark como si nada hubiera pasado. Sonreí durante su historia sobre una comida con un cliente. Y empecé, muy silenciosamente, una vez que se durmió, a armar mi propio expediente. La cuarta grieta fue la que lo hizo innegable. Encontré una pequeña llave de bronce pegada bajo el cajón del escritorio de la oficina de casa de Mark, mientras buscaba una engrapadora. Abría una caja de seguridad en un Santander de Providence, una caja que Mark no sabía que había encontrado, registrada bajo su nombre, y extrañamente, el mío, de antes de casarnos. Adentro, el reporte de incidente original, RI 23213N447, en mi propia letra, con una nota adhesiva en la letra cuadrada de Richard cruzando la parte superior. Decía: manéjala en silencio. El pedido de Bennett se envía el viernes. Me senté en ese pequeño cuarto de revisión sin ventanas durante 11 minutos sin moverme. El cajero del banco tocó una vez, con suavidad, para preguntar si necesitaba algo, y le dije que estaba bien con una voz que no sonaba como la mía. Después, fotografié cada página con mi teléfono, ambos lados, 2 veces, para estar segura. Puse todo de vuelta exactamente como lo había encontrado. Mismo orden, mismo doblez, la misma tenue mancha de café en la esquina, y manejé a casa a 45 en una zona de 50 porque mis manos, una de carne, una de placas, no dejaban de temblar lo suficiente como para confiar en mí misma a alta velocidad. No lloré hasta que estuve estacionada en mi propia entrada con el motor apagado. Entonces, me permití exactamente 10 minutos de eso, porque era todo lo que podía costearme antes de que Mark llegara a casa y preguntara por qué tenía los ojos rojos, y todavía no había decidido esa primera noche. Entonces, me permití exactamente 10 minutos de eso, porque era todo lo que podía costearme antes de que Mark llegara a casa y preguntara por qué tenía los ojos rojos, y todavía no había decidido esa primera noche cuánto tiempo más podría soportar mentirle a la cara durante la cena. Sí intenté arreglarlo de la forma honesta una vez, antes de entender que honesto no era un idioma que hablara esta familia. 2 semanas después del banco, le pregunté a Richard directamente durante el café del domingo si alguna vez se había localizado la copia estatal de mi reporte de incidente. Mantuve el tono ligero, curioso, el tono de una mujer preguntando por un paquete extraviado en vez de una mujer sosteniendo fotografías de su propia letra. Richard ni siquiera levantó la vista de su periódico. ¿Por qué te importa ahora un formulario viejo, Sofía? Tienes todo lo que necesitas. Una casa, un esposo, una familia que te ama. Entonces sí levantó la vista y sus ojos se habían vuelto planos de una forma que no había visto desde el cuarto de hospital. Desenterrar el pasado tiende a lastimar más a la persona que está acabando que a nadie más. Odiaría que te lastimaras de nuevo. Le dije que solo tenía curiosidad. Sonreí. Cambié el tema al clima y nunca se lo volví a mencionar en su cara. Ese fue el momento en que el plan dejó de ser sobre probarme algo a mí misma y empezó a ser sobre asegurarme de nunca volver a sentarme frente a ese hombre desarmada. No confronté a nadie. Todavía no. Para entonces había aprendido lo suficiente sobre la familia Voss como para saber que confrontarlos sin pruebas era como la última nuera, una mujer llamada Elise, cuyas fotos habían desaparecido silenciosamente de la repisa de la chimenea, había terminado mudándose a Arizona con un acuerdo de confidencialidad y sin dirección de reenvío que nadie me daría. Así que en lugar de gritar, me hice lista. Encontré a Marcus Feldstein, un abogado de Providence con 22 años en derecho de lesiones laborales y de denunciantes, a través de una línea directa para trabajadores manufactureros lesionados, que llamé desde un teléfono desechable en un estacionamiento de Target. Pagué su retención en efectivo bajo mi nombre de soltera, Sofía Reyes, y le conté todo: el enclavamiento sorteado, el archivo estatal purgado, el relato de Denise,
tenis, la caja de seguridad. Esto no es solo negligencia, me dijo Marcus durante nuestra segunda reunión, deslizando un bloc de notas legal sobre la mesa cubierto con su propia letra. Si lo que estás describiendo es preciso, esto es una violación intencional de OSHA, con un reporte documentado de casi accidente presentado de antemano. Eso no es un accidente bajo la ley, Sofía. Eso es una elección que hicieron entre tu mano y su fecha límite de envío. Marcus trajo a Frank Delgado, un detective retirado de la Policía Estatal de Rhode Island con 19 años en la fuerza, ahora trabajando investigaciones privadas desde una oficina pequeña arriba de una tintorería en Cranston. Frank tenía una forma de hablar que te hacía sentir que eras la 10ª persona que había calmado esa semana, lo cual resultó que usualmente eras. Las empresas no esconden dinero porque son descuidadas, Sofía, me dijo sobre café en un diner a 2 pueblos de cualquier lugar donde Mark pudiera reconocer mi auto. Lo esconden porque alguien les dijo que tuvieran cuidado. Frank pasó 6 semanas rastreando silenciosamente los registros financieros de Gastrammel a través de gravámenes públicos y una fuente en la cooperativa de crédito, y encontró un pago de $28,000 de una LLC de la familia Voss a Gus, fechado 3 semanas después de mi accidente. Línea de memo. Servicios de consultoría. Gus Trammell nunca había asesorado sobre nada en toda su vida. Frank encontró un segundo pago también, más pequeño, $6,500, dirigido a un contratista de gestión de registros 2 meses antes de que mi solicitud del Departamento de Trabajo volviera vacía. Eso no es coincidencia, dijo Frank, deslizando la impresión sobre la mesa. Eso es un equipo de limpieza. Marcus también me conectó con la doctora Amara Chen, una ingeniera biomédica que dirigía el laboratorio de prótesis del Centro de Neurotecnología Restaurativa de la Universidad Brown. Mi prótesis proporcionada por el seguro nunca había manejado bien el calor, un defecto de diseño del que me había quejado durante 2 años. La carcasa de plástico deformada si me paraba demasiado cerca del horno. La doctora Chen se ofreció a construirme un reemplazo como parte de un estudio de investigación, una mano mioeléctrica con una carcasa de polímero de carbono resistente al calor, calificada para soportar temperaturas de contacto por encima de los 15,000 grados Fahrenheit durante varios segundos, con un bucle de retroalimentación háptica lo suficientemente preciso como para que me prometió que sentiría girar una perilla de puerta, no solo lo adivinaría. No le dije por qué esa especificación me importaba tanto. Solo dije, constrúyela exactamente así y asegúrate de que pueda soportar el calor pase lo que pase. Y lo hizo, gratis, registrándolo como el caso de estudio 14B para una beca de ciencia de materiales. En algún punto alrededor de nuestra tercera sesión de ajuste, la doctora Chen preguntó, casi de pasada, si quería que el chasis interno incluyera un pequeño registrador de datos, estándar en algunos de sus modelos de investigación, pensado para registrar presión de agarre y estrés articular para el estudio. Dije que sí antes de que terminara la frase. No me preguntó por qué también quería una lente de cámara enhebrada a través de la base del pulgar, no más grande que un botón de camisa, cableada a 30 minutos de almacenamiento continuo en alta definición. Algunas personas saben que es mejor no hacer una pregunta cuya respuesta preferirían no tener. Presenté una queja reabierta ante la oficina regional de OSHA en julio de ese año. Aterrizó en el escritorio de Linda Marsh, una oficial de cumplimiento con 11 años investigando incidentes manufactureros en toda Nueva Inglaterra. Linda me llamó ella misma, no una asistente, a las 4:40 de un martes. Señora Reyes, dijo. Usó mi nombre real, lo cual se sintió como que me devolvieran un pedazo de mí misma que no me había dado cuenta que había extraviado. Si los documentos que está describiendo existen y son auténticos, estamos ante una clasificación intencional bajo el 29 CFR 1910-212. Eso lleva potencial de referencia criminal a la oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo, no solo sanciones civiles. Necesito los originales, no fotografías, antes de poder proceder formalmente con esto. ¿Puede conseguirme los originales? Le dije que estaba trabajando en eso. No le dije que los originales estaban encerrados en una caja de banco bajo el nombre de mi casi ex esposo, o que tocarlos de nuevo demasiado pronto podría alertar a Richard antes de que estuviera lista. Y porque para entonces había aprendido exactamente qué tan fácilmente desaparece el papel en esta familia. Hice una llamada más a Tasha Whitfield, una reportera de investigación del Providence Journal que había pasado 4 años cubriendo violaciones laborales en fabricantes de Nueva Inglaterra. Nos reunimos en una cafetería en Fox Point, lo suficientemente lejos del territorio de Voss como para no sobresaltarme cada vez que sonaba la campanita de la puerta. Tasha no tomó notas al principio, solo escuchó, los brazos cruzados, hasta que terminé. No puedo publicar ni una palabra de esto sin originales. Y al menos 2 corroboraciones independientes, me dijo. No porque no te crea, porque he visto historias como esta ser destrozadas por un buen abogado defensor cuando el rastro documental es delgado. Si me consigues lo que estás describiendo, el reporte,
los registros bancarios, un testigo nombrado en el registro. Puedo tenerlo escrito y revisado legalmente en 72 horas desde que me llames. No le entregué nada ese día. Solo dije, podría tener una historia para ti pronto. Necesito que estés lista para moverte rápido cuando llame. Escribió su número de celular en una servilleta en vez de una tarjeta de presentación, lo cual se sintió, en ese momento, como lo más honesto que alguien en todo este lío me había dado. Hubo un momento cercano esa primavera que todavía me hace caer el estómago al pensarlo. Mark llegó temprano a casa un miércoles y me encontró en la mesa de la cocina con mi laptop abierta en un borrador de correo para Marcus. Lo cerré rápido, demasiado rápido, y le dije que solo estaba viendo vuelos para la boda de su prima. Me creyó, o decidió hacerlo, de la forma en que la gente cree las cosas que son más fáciles que la alternativa. No dormí esa noche. Moví todos los archivos a un disco encriptado la mañana siguiente y nunca volví a abrir nada sensible en esa laptop. El muro con el que no había contado llegó en junio, cuando Richard anunció en una cena familiar que Voss Textile Mill se estaba vendiendo. No la usual jactancia familiar de mantenerse fuertes 4 generaciones, sino vendida a una firma de capital privado llamada Halbrook Capital por $41 millones, cerrando el 5 de julio. Me enteré por Marcus 2 días después de por qué esa fecha importaba más que el dinero. Bajo los términos de la adquisición, todos los registros de responsabilidad previos a la venta que no fueran ya sujeto de litigio activo se transferirían al proveedor de gestión de documentos de Holbrook y serían digitalizados. Después los originales físicos, incluyendo lo que quedara en el cuarto de registros de la fábrica y lo que fuera que estuviera en esa caja de seguridad de Santander bajo el nombre de Mark, serían triturados bajo la purga estándar de retención de 7 años de la empresa, recién actualizada por el abogado de Richard la semana en que se anunció el trato. Una vez que esa venta se cierre, Sofía, me dijo Marcus, la voz tensa por teléfono, el rastro documental se convierte en el papel de alguien más. El abogado de Holbrook va a demorar cualquier citación durante 18 meses. Gus Trammell ya le dijo a Frank que va a tomar un paquete de indemnización y mudarse a Florida el día después del cierre. No va a testificar para salvar su propia casa. Y Denise se detuvo. Ya lo sabía porque Denise me había llamado ella misma llorando 20 minutos antes. Voss la había despedido esa mañana citando un faltante de inventario fabricado y había amenazado con reportarla a la policía por robo si seguía hablando con gente con la que no debía hablar. Tenía 48 horas. Después los abogados de Holbrook serían dueños de la única copia completa de mi propio reporte de incidente. Después la palabra de Denise sería el rencor de una ex empleada amargada en vez de una declaración de testigo. Después Gus estaría bebiendo algo frío en Boca Ratón, inalcanzable, y cada firma en ese trato de 41 millones se secaría hasta convertirse en algo casi imposible de deshacer. 48 horas. Seguí haciendo el cálculo en voz alta, en la ducha, en el auto, como si decirlo suficientes veces lo hiciera más largo. No lo hizo. Dejé de dormir bien. Comía parada en la barra de la cocina porque sentarme se sentía como ceder un impulso que no podía darme el lujo de perder. Mis manos, ambas, temblaban en horas raras, en los semáforos en rojo, en la ducha. Mark notó que algo andaba mal y preguntó 2 veces si me estaba poniendo rara por la venta. Le dije que solo estaba cansada. Ni siquiera era mentira. Después, a 30 horas, Priya me llamó desde un número que no reconocí. Su voz apenas un susurro. Richard hizo que T.I. sacara tu historial de inicio de sesión de correo hoy, dijo. No dijo por qué, solo dijo, revisa si ha estado en contacto con alguien fuera de la familia. No sé qué estás haciendo, Sofía, pero si es lo que creo que es, apúrate. Se me cayó el estómago hasta algún lugar cerca de las rodillas. Llamé a Marcus desde el baño de una gasolinera, las manos temblando demasiado como para sostener el teléfono firme, y acordamos, ahí mismo, que cualquier evidencia que no estuviera ya en 3 manos separadas para la mañana no valdría nada si Richard se movía primero. Pasé toda esa noche comprimiendo archivos, revisando las marcas de tiempo 2 veces, enviando confirmaciones a Linda Marsh y a Tasha a las 2:00 de la mañana, solo para asegurarme de que el registro mostrara que las había mandado antes de que nadie pudiera alegar lo contrario. Entonces Richard anunció que el banquete del Día de la Independencia también serviría como celebración del cierre. El CEO de Halbrook, 2 de sus socios senior y una senadora estatal que había ayudado a acelerar la variación de zonificación de la fábrica estaban todos confirmados como invitados. $41 millones y la mitad de la gente que importaba para ese número en un solo cuarto, una sola mesa, una sola noche. Mark me pidió que usara el vestido azul, el que le gustaba a Richard, el que salía bien en fotos. Dije, claro, recuerdo estar parada frente al espejo esa tarde pensando qué extraño era que mi cara todavía se viera tranquila. 3 años de práctica hacen eso. Aprendes a mantener quietos tus rasgos de la forma en que mantendrías quieta tu mano bajo la aguja de un doctor, porque titubear solo hace que duela más tiempo. Entendí. Sentada en la barra de mi cocina a la 1:00 de la mañana 2 noches antes, con 3 años de evidencia abierta en mi laptop, que no iba a conseguir una corte antes de que esa venta se cerrara, pero podía conseguir un cuarto. Y en ese cuarto, podía asegurarme de que $41 millones se volvieran radiactivos antes de que una sola firma se secara. Le mandé un correo a Marcus, Linda Marsh
y Tasha Whitfield esa misma noche, adjuntando todo. El reporte de incidente fotografiado con la letra de Richard, la declaración grabada de Denise, el rastro financiero de Frank sobre Gus Trammell y un video con marca de tiempo explicando lo que planeaba hacer. Si algo me pasa, escribí, o si pierdo el valor, o si simplemente no los llamo antes de la medianoche del 4. Esto es todo. Úsenlo. Después cargué la prótesis de la doctora Chen durante la noche. Sincronicé su registrador de datos escondido, el que había construido a mi petición silenciosa y sin explicación, capaz de grabar 30 minutos de audio y video en alta definición a través de una lente no más grande que un botón de camisa, y saqué el único vestido en mi closet que no tenía ni un solo monograma de la familia Voss cosido, lo cual me trae de vuelta al hierro de marcar. Quiero que entiendas algo sobre esa prueba de lealtad antes de seguir adelante. No era tradición. Lo había descubierto por Priya en silencio meses antes. Era teatro que Richard actuaba con cada nuera. Quiero que entiendas algo sobre esa prueba de lealtad antes de seguir adelante. No era tradición. Lo había descubierto por Priya en silencio meses antes. Era teatro que Richard actuaba con cada nuera, cronometrado para cualquier momento en que más necesitara la atención del cuarto. Porque una mujer titubeando de dolor es una forma muy efectiva de hacer que 40 invitados se olviden de hacer preguntas difíciles sobre un trato que se cierra en 2 días. Se lo había hecho a Elise antes de que se mudara a Arizona. Me lo estaba haciendo a mí ahora frente a la gente exacta cuyas firmas necesitaba. Se lo permití. Dejé que Mark me llamara débil frente a sus primas. Dejé que Kelsey se revisara el lápiz labial en una cuchara mientras esperaba verme llorar. Dejé que el abuelo Voss me llamara sangre débil una vez más. Cada insulto era un reloj de cuenta regresiva que estaba bien dejando correr porque mi mano, la mano de la doctora Chen, ya estaba grabando, ya transmitiendo una copia de respaldo a un servidor privado, desde el momento en que la había encendido en el auto. Warren Pruitt, el CEO de Holbrook, estaba sentado 2 asientos de Richard, riéndose educadamente a lo largo de la forma en que ríen los hombres, cuando todavía no saben si algo es realmente gracioso. La senadora Kittredge estaba sentada más allá, bebiendo vino, mirando su teléfono bajo la mesa como si tuviera un mejor lugar donde estar. Ninguno de ellos sabía todavía que estaban a punto de convertirse en testigos en vez de invitados. Cuando Richard presionó ese hierro brillante contra mi palma, no estaba probando mi valor. Estaba probando 3 años de ingeniería. Y aguantó. ¿Qué? La voz de Richard se quebró. ¿Qué es ese sonido? Me subí la manga y dejé que 40 invitados vieran el revestimiento negro mate debajo. Vi al CEO de Holbrook, un hombre compacto llamado Warren Pruitt, quedarse muy quieto de la forma en que lo hace la gente cuando se da cuenta de que el trato para el que voló ahora tiene un olor a él. Le dijiste a todos que perdí esta mano en un accidente de auto. Le dije a Mark, lo suficientemente fuerte ahora para toda la mesa, no solo para él. Durante 3 años en bodas, en el cumpleaños de tu madre, a mis propios padres, Mark, quienes todavía mandan flores cada marzo porque piensan que me consolaste a través de una tragedia en vez de ayudar a enterrar una. Nadie se rió, nadie respiró. Me volví hacia Richard después y me aseguré de que mi voz llegara más allá de él, hasta la senadora estatal Louise Kittredge, 2 asientos más allá, hasta el socio senior de Warren Pruitt, revisando su teléfono bajo la mesa, hasta el asistente del catering que se había congelado a medio servir junto al carrito de vinos. Reporte de incidente RI 2023-0447, dije, presentado por mí 5 días antes de que la línea de prensa 4 se llevara mi mano, advirtiendo que el enclavamiento de seguridad había sido sorteado para cumplir con una fecha límite de envío para Bennett & Cole. Lo hiciste purgar del sistema estatal 14 meses después. Le pagaste a Gus Trammell $28,000 3 semanas después de mi accidente por servicios de consultoría que nunca realizó. Escribiste, manéjala en silencio en mi propio reporte de incidente con tu propia letra. Y tengo una fotografía de eso, junto con una declaración jurada de Denise Okafor sobre la orden que le diste personalmente para dejar ese resguardo desactivado. Puse el hierro todavía brillando sobre el mantel blanco. Se quemó a través del lino y chamuscó un anillo negro en la madera debajo, y nadie se movió para detenerlo, porque creo que para entonces todas las personas en esa mesa entendían que estaban viendo una demolición controlada, no una escena. Ese reporte, esa declaración y el rastro financiero de Frank Delgado fueron enviados por correo hace 40 minutos a la oficial de cumplimiento de OSHA Linda Marsh, a mi abogado Marcus Feldstein y a Tasha Whitfield del Providence Journal, con marca de tiempo y confirmación de recibido. Dije, la historia de la señorita Whitfield sale publicada mañana a las 9:00 de la mañana, sin importar lo que cualquiera de ustedes haga en las próximas 12 horas. Senadora Kittredge, tal vez quiera revisar el expediente de la variación de zonificación antes de que los reporteros llamen a su oficina. Señor Pruitt, tal vez quiera llamar a su abogado antes de firmar nada el día 5. Estás mintiendo, dijo Mark, finalmente encontrando su voz, aunque se quebró en la segunda palabra. Estás inventando esto. Papá, dile que está inventando esto. Richard no le respondió. Ese fue el momento en que supe que Mark entendía, en algún lugar bajo el pánico, que no era así. Kelsey había dejado de revisarse el lápiz labial. La tía Carol se había puesto del color del mantel ella misma.
una mano presionada plana sobre la boca. Incluso el abuelo Voss, que no creo que hubiera mostrado una emoción real en esa mesa en una década, dejó su bastón y simplemente miró fijamente, como si estuviera viendo un edificio en el que había vivido toda su vida empezar silenciosamente a inclinarse. «Siéntate, Sofía», dijo Richard, en voz baja, su voz temblando en un registro que nunca antes le había escuchado. «Podemos discutir esto como familia, en privado. Somos una familia», dije. «Me acabas de pedir que lo demostrara con un hierro de marcar hace 20 minutos. Creo que ya estamos siendo bastante públicos sobre quiénes somos». La cara de Richard se había puesto del color del mantel antes de que se prendiera fuego. Mark no se había movido de su silla, ambas manos planas sobre la mesa, como si se estuviera preparando para que se volcara. «El accidente que se llevó mi mano», dije, callada ahora, solo para los dos, nunca fue un accidente, y he pasado 3 años asegurándome de que todos los que necesitan saberlo finalmente lo sepan. No me quedé a ver cómo se apresuraban. Salí de ese salón de banquetes a las 9:47 de la noche del 3 de julio. Me subí a mi Honda CR-V y manejé hasta un Marriott cerca de la I-95, donde Marcus, Linda Marsh y Frank Delgado ya estaban esperando en el vestíbulo, porque ninguno de nosotros confiaba en que Richard no fuera a intentar algo antes de la mañana. No pasó nada esa noche excepto papeleo, lo cual es su propio tipo de anticlímax después de 3 años de miedo, y tal vez el tipo más satisfactorio que existe. La historia de Tasha Whitfield se publicó a las 9:02 de la mañana del 4 de julio bajo el titular «Una prueba de lealtad familiar en fábrica textil ocultaba un reporte de seguridad enterrado». Para las 10:00, el equipo legal de Halbrook Capital había pausado formalmente la adquisición pendiente de revisión de las responsabilidades recién reveladas. Para el mediodía, OSHA había abierto una referencia criminal a la oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos por violación intencional que resultó en lesión grave. Para esa tarde, la Policía Estatal de Rhode Island había interrogado a Gus Trammell en el aeropuerto TF Green de Providence, 40 minutos antes de su vuelo a Florida, y dio una declaración completa a cambio de un acuerdo de culpabilidad que lo mantuvo fuera de una celda, pero no fuera del registro. Richard Voss fue acusado 3 semanas después de violación intencional de estándares federales de seguridad y fraude de seguros ligado a la liquidación estructurada para esconderla de su aseguradora. Los activos restantes de Voss Textile Mills fueron congelados pendiente de la investigación estatal, y la cuenta de Bennett & Cole, la que me había costado la mano, se retiró silenciosamente en el transcurso del mes. El consejo de Warren Pruitt se alejó por completo del trato de Halbrook en vez de heredar una referencia criminal. Y lo último que supe, lo que quedaba de la fábrica se estaba vendiendo en pedazos para cubrir gastos legales a una fracción de lo que había valido la noche de ese banquete. Linda Marsh me llamó ella misma otra vez el día en que la referencia criminal se hizo efectiva. «Para lo que valga, señora Reyes», dijo, «la mayoría de la gente nunca nos consigue los originales a tiempo. Usted hizo la parte difícil antes de que siquiera levantáramos el teléfono». Mark presentó el divorcio la misma semana en que acusaron a su padre. Firmé los papeles sin leer más allá de la página de liquidación. No quedaba nada en ese matrimonio por lo que valiera la pena discutir, y ya había conseguido lo único que me había casado a esa familia para eventualmente recuperar la verdad en el registro con mi propio nombre. Mark también perdió su trabajo, aunque nadie tuvo que despedirlo por eso. Voss Textiles dejó de existir como empleador en 2 meses, y ninguna otra fábrica en el estado tocaría el apellido familiar en un currículum. Lo último que supe, estaba vendiendo seguros en Warwick y contándoles a los clientes una versión de la historia donde a él también lo tomaron por sorpresa, junto con todos los demás. No sé si él se cree esa versión. Dejé de necesitar saberlo el día en que firmé los papeles. Priya Anand renunció a la oficina familiar 2 días después de que se publicara la historia y testificó para la fiscalía 3 meses después, diciendo en el registro que había procesado el pago de Trammell bajo instrucción directa de Richard y que había sabido durante más de un año para qué era realmente. No creo que ella se perdone alguna vez por haberse quedado callada tanto tiempo, y entiendo eso mejor que la mayoría de la gente podría. La llamada más extraña vino de Elise, la nuera antes que yo, la que había desaparecido de las fotos en la repisa de la chimenea. Encontró mi número a través de un contacto mutuo una semana después de que estalló la historia y dejó un mensaje de voz que he escuchado más veces de las que probablemente debería admitir. «Yo no tenía lo que tú tenías», dijo. «No tenía pruebas ni un abogado ni 3 años para planearlo. Solo tenía una bolsa y un boleto de autobús a Phoenix. Me alegra que alguien finalmente los hiciera responder por eso. Hablamos a veces ahora». Ella tampoco volvió a usar el apellido Voss. Denise Okafor recuperó su antiguo trabajo en una fábrica diferente, una con representación sindical y un enclavamiento que la última vez que revisé nunca ha sido sorteado ni una sola vez. La oficina de Linda Marsh multó a lo que quedaba de la empresa matriz Voss con $412,000, la penalización máxima por violación intencional disponible bajo la ley federal en ese momento. Pequeña comparada con lo que habían perdido, pero más grande, creo, de lo que jamás esperaron que les costara una mujer callada. Todavía veo a la doctora Chen 2 veces al año para mantenimiento de la mano. A veces se ríe sobre el caso de Estudio 14B
y pregunta si algún día planeo explicar por qué necesitaba una prótesis que pudiera sobrevivir 1000 grados. Usualmente solo le digo que me pareció algo razonable de pedir. Ya no uso guantes. No por enojo, no como declaración. Simplemente ya no necesito esconderla. No es una herida. Es la única parte de esa familia que alguna vez dejé que construyera algo para mí a propósito, y hizo exactamente lo que fue construida para hacer. Volví a la ingeniería. Finalmente, lo que Richard una vez me dijo que no necesitaba. Ahora asesoro sobre cumplimiento de seguridad para fábricas y plantas en 3 estados, y cada reporte que presento se copia automáticamente a una base de datos estatal que ya no se puede purgar en silencio, porque de eso también me aseguré. A veces un gerente de planta mirará mi prótesis durante un recorrido, curioso pero demasiado educado como para preguntar, y les dejo preguntarse. Algunas historias no se les deben a los desconocidos. La mía le pertenece a la gente que trató de enterrarla. Querían a una mujer que titubeara. En cambio, me construyeron una mano que no pudo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes qué le pasa a la gente que confunde el silencio con debilidad.